Quisiera invitarles que abrieran su Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Seguimos desarrollando la serie Personajes de la Biblia. Y yo dejé pendiente por ahí un personaje que, no acabaríamos porque hay mucho que aprender acerca del apóstol Pablo. Pero voy a dar continuidad a algunas de las cualidades y características que estuvimos estudiando acerca de la vida y ministerio de Pablo. Y en esta noche voy a compartir con ustedes acerca de otra de esas cualidades que se llama Él aprendió el contentamiento. Pablo aprendió el contentamiento, otra de sus características dentro del perfil de Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias porque siempre tú tienes cuidado de nuestra vida. Tú colmas de bendición a todo ser viviente, Señor, y cuanto más a tus hijos. Estamos aquí en esta noche, Señor, con gratitud en nuestro corazón, porque nos da la oportunidad una vez más, no solamente de alabarte, sino de adorarte, y además de aprender de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des el entendimiento, la sabiduría para discernir, entender, comprender tu palabra, Señor, y que tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. Enséñanos en esta noche. Queremos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estudiando acerca del perfil de Pablo, del cual nos hemos dado a la tarea de rescatar algunas de sus cualidades, de sus características que sobresalieron de una manera importante en su ministerio. Aprendimos, número uno, que la conversión de Pablo fue total, inmediata, genuina y absoluta. De ser Pablo un perseguidor de la iglesia, se vino a convertir en un predicador de buenas noticias, y buenas noticias para los gentiles. Tarea que no solamente Pablo tenía, sino todos los que somos cristianos nacidos de nuevo, tenemos esa misma tarea de predicar buenas nuevas a los gentiles. Y es una tristeza para las hermanas que nos acompañan, es una tristeza que en lugar de estarse abriendo más ministerios cristianos, que se estén cerrando. Es una verdadera tristeza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se cierra? Desconozco las razones. Pero lo que sí me queda claro es que como cristianos nacidos de nuevo tenemos una gran responsabilidad. La predicación de las buenas noticias, y es la predicación del evangelio la que hace libre a las personas. Dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Sí? ¿Y por qué no predicar de la verdad si es la verdad la que nos hace libres? Así que yo no sé cuándo usted fue la última vez que le compartió buenas nuevas, buenas noticias a aquellos que las desconocen. Pero esta es una tarea que Pablo la tenía muy claramente establecida en su corazón. Y esta experiencia de conversión en la vida de Pablo hizo una gran diferencia, no solamente en su vida, sino en su ministerio. Porque todo esto le dio autoridad a Pablo para decir con un corazón humilde, pero con autoridad, para decir él: sean como yo soy. También él les dijo a los corintios: les ruego que sean imitadores de mí. A los filipenses les dijo: lo que han aprendido, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron de mí, esto hagan. ¿Quién de los que está aquí se atrevería a hacer las afirmaciones que hizo Pablo? Son afirmaciones muy osadas, ¿sí? Pero no imposibles de decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Señor está en nosotros, ¿qué es lo que nos impide poder decir: imítenme a mí? Desde luego imiten lo bueno, ¿verdad? Su conversión fue algo contundente en su vida, ¿sí? Él no fue un hombre que dijo: ¿seré o no seré cristiano?
Él con toda autoridad recibió el llamado del Señor, se convirtió y eso lo llevó a ser justamente un creyente del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y no solamente un creyente, sino un defensor del Evangelio y un proclamador del Evangelio. Por eso es que otra de sus características que vimos fue que Pablo fue un creyente del Evangelio, pero fue fiel y verdadero. No es decir que nada más hoy predicaba y mañana ya no tenía ganas. Él en cada momento, en cada situación, aún en medio de la cárcel, cuando fue azotado, cuando fue golpeado por continuar predicando las buenas nuevas, aún en la cárcel, este hombre estuvo dispuesto a compartir las buenas nuevas. Y él predicó un mensaje claro. ¿Sí? Él no diluía el mensaje, tampoco lo alteraba, porque Pablo estaba convencido que la predicación del Evangelio tenía en sí mismo poder para salvación de las personas. Por lo tanto, él predicó el Evangelio con celo, con pasión, pero con mucha convicción de lo que estaba hablando. Y si estamos estudiando la vida de Pablo, pues debemos aprender de él. Y aprender de él nos llama precisamente la atención a poder decir, yo voy a predicar el Evangelio también con ese celo con el que predicaba Pablo, con esa pasión, pero con una convicción muy clara en mi corazón. Y a veces nosotros no lo hacemos porque dudamos. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacerte millonario? Para salvación. Y luego agrega Pablo diciendo, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. Y el que no cree, bueno, pues llevará sus consecuencias. Entonces, ¿por qué Pablo predicó y defendió con celo, con pasión el verdadero evangelio? Pues lo vimos en la tercera cualidad que él tiene, porque fue un hombre genuinamente arrepentido. Y acuérdese que la palabra arrepentimiento es un cambio total en la manera de pensar respecto del pecado. Entonces Pablo fue un hombre que se arrepintió genuinamente, no volvió a las cosas de atrás. Su conversión no fue algo emocional o sentimental. Pablo se arrepintió genuinamente, dejó lo que hacía en el pasado y se enfocó a vivir un estilo de vida para agradar a Dios. Entonces él empezó a pensar diferente, su mente fue renovada. Pues cómo no, si Pablo pasó 3 días, yo pienso que en un encuentro personal con el Señor, cuando queda ciego al caer de su cabalgadura, queda ciego, en esos 3 días no comió, no bebió nada, no podía hacer nada, hasta que en tanto vino Ananías, impuso sus manos, y ahí Dios se reveló a la vida de Pablo. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos buscar esos momentos de intimidad con el Señor, porque es ahí en esos momentos de intimidad con el Señor donde Él nos revela sus planes, donde Él nos consuela, donde Él nos fortalece. Es ahí en intimidad con el Señor donde Él nos fortalece con el poder de su fuerza para entonces poder hacer la obra a la que todos somos llamados, la predicación del Evangelio. ¿Usted lo hace así? O dice, bueno, hay que lo hagan otros. No, hay que lo hagan los del ministerio de evangelismo. Ellos que vayan y prediquen el evangelio a aquellos que lo necesitan. Bueno, fueron 3 días donde surgió la convicción de que Pablo, lo que tenía por ganancia, lo que tenía por lo que le daba lucro también en su escala de valores, por ejemplo, todas sus cartas religiosas basadas en el judaísmo, que le daban honra, prestigio, fama, autoridad, dice Pablo que todo eso se vino a convertir en pérdida y en basura. Es decir, que Pablo hizo una comparación entre sus méritos, sus glorias personales, en relación con las glorias y los méritos y privilegios que Dios le dio. Primeramente la salvación. Es decir, para Pablo fue de gran valor el haber recibido esa conversión, haber recibido la salvación. Y segundo, de haber sido llamado, haber recibido el privilegio de haber sido llamado por Jesús, que lo había redimido. Y su conclusión fue, lo que él tenía por honra y ganancia, él dijo, ahora lo tengo por basura. En Filipenses 3:7, él dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y amas al Señor más que tus logros humanos? ¿Están por encima
O sea, el amor a Dios está por encima de tus logros humanos o tus capacidades. Eso cada quien lo responde. En el versículo 8 de Filipenses capítulo 3, versículo 8, dijo él: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sí? Mire cómo dice Pablo ahí: las cosas que para mí eran importantes ahora las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El día de hoy pocos se interesan por conocer cada vez más a Jesús. No les interesa mucho. Ellos dicen, no, pues con que vaya a la reunión el miércoles, entone unos cantos ahí, o el domingo, y dé una ofrenda ahí, pues con eso basta. No, es que la vida cristiana no se vive solamente el miércoles o el domingo. La vida cristiana, hermanos, se vive todos los días, 365 días del año, ¿sí? No solamente cuando venimos a la iglesia. Entonces Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura. Y luego Pablo, después de todas estas cualidades que vemos, nos dimos cuenta que otra de sus cualidades fue que Pablo fue un hombre con limpia conciencia. ¿Sí? Y dijimos que la conciencia habla del saber y el conocer de uno mismo. Yo no conozco bien a todos, pero tú sí te conoces y Dios te conoce. Cada uno de nosotros, como decimos en México, hermanos, cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojeamos. ¿Sí o no? Y eso te lo muestra la conciencia. Ya conocemos nuestras debilidades, pero también conocemos nuestros puntos fuertes. También conocemos nuestra forma de pensar. Entonces la conciencia habla del saber y del conocer de uno mismo, ¿sí? Pero también la conciencia habla del conocimiento consciente que el espíritu humano tiene de su propia existencia en este mundo, es decir, del estado y la condición de nuestros actos y nuestros pensamientos. En otras palabras, a nadie podemos engañar, menos a Dios. Desde luego a Dios no podemos engañarlo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros estamos conscientes de nuestro estado, de nuestra condición, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Como el adúltero que luego le preguntan, ¿por qué engañaste a tu esposa? Pues es que, no sé, las cosas se dieron. ¿Cómo que no sabes? O no sabes o te haces que no sabes, ¿sí? Pero la conciencia nos ayuda a estar claramente entendidos de nuestros actos y nuestros pensamientos. El que va y roba deliberadamente sabe que si lo agarran y lo atrapan, sabe que se hará merecedor de una sentencia o de la cárcel, ¿sí? También la conciencia habla de la manifestación de la integridad. La conciencia habla de la manifestación que como cristianos debemos mostrar en la honestidad. Implica además, escuchen esto, hermanos, la conciencia implica saber nosotros mismos juzgar entre el bien y el mal de nuestras acciones, pero decidir por el bien. O sea, necesitamos aprender a discernir lo bueno y lo malo, pero decidir por lo bueno, ¿sí? Y eso ahí la conciencia nos lo va determinando y la conciencia nos va hablando, porque debo decirles que la conciencia no es un elemento que se puede corromper. A la conciencia tú no le puedes decir, te doy X cantidad de dinero y pásame este pecadito. No, la conciencia te dice tal y cual son las cosas como deben de ser. Y escuchen esto, hermanos, Pablo era un hombre que tenía limpia conciencia, ¿sí? Y de eso aprendemos. ¿Qué aprendemos? Que debemos de tener limpia conciencia. Una persona de conciencia recta no comete actos ni social ni espiritualmente reprobables. Es decir, habla de una persona que es irreprensible en todos los asuntos que tienen que ver con su vida diaria, aquí dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, dentro del hogar, fuera del hogar. Donde quiera que vamos, debemos desarrollar esta actitud de ser hombres, mujeres irreprensibles. Es decir, que nadie tenga nada que te puedan reprender. Pregunta, ¿por qué se cierra la iglesia? ¿Será por algo reprensible? Yo no sé, ¿verdad? Entonces, mire la trayectoria de Pablo de la cual aprendemos.
hasta el día de hoy las cualidades que hemos visto. Número 1, entonces, su conversión fue inmediata, total, absoluta. Esto lo llevó a Pablo a ser un creyente fiel, verdadero de la predicación del Evangelio, y así lo defendió, así lo publicó el Evangelio con celo y compasión. ¿Por qué? Porque era un hombre genuinamente arrepentido, su mente fue renovada, fue limpia, y lo que él tenía por ganancia ahora lo tiene por basura. ¿Por qué? Porque todos estos elementos lo llevaron a Pablo a ser un hombre de limpia conciencia, es decir, sin ofensa delante de Dios, pero también sin ofensa delante de los hombres. A tal punto que todas las veces que acusaban a Pablo de algún asunto, él podía decir con toda autoridad, y esto lo vemos en la primera enseñanza que yo les di, ante un rey que lo llevaron a él para ser juzgado ahí, él le dijo, yo quiero que tú y todos los que están aquí sean como yo soy. Nunca pudieron comprobarle nada a Pablo. Lo único por lo cual lo acusaban era por la predicación del Evangelio, lo cual significa una buena acusación. En aquel tiempo pues había tanta persecución. Indudablemente entonces que su ministerio y su predicación de la sana doctrina armonizaban con su vida, ¿sí? Yo tengo un libro por ahí que el título es muy desafiante. Y el título es el siguiente: ¿practica la iglesia lo que predica? ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? ¿Cuántos predican? Bueno, los que predicamos, todos, ¿practicamos lo que predicamos? Es desafiante. Y Pablo, su predicación armonizaba con lo que predicaba, ¿verdad? Entonces, la suma de todas estas cualidades fueron factores importantes para que Pablo aprendiera otra de las cualidades que vamos a ver el día de hoy. Él aprendió el contentamiento. Diga conmigo, aprendió el contentamiento. Lo cual significa que Pablo no nació con el contentamiento ya en sí mismo desarrollado, sino que dice ahí la escritura que leímos al principio, él lo tuvo que aprender, como muchos de nosotros, hermanos, necesitamos aprender a estar contentos con lo que tenemos, pero también con lo que no tenemos. Y ese es el problema, precisamente en la vida de muchos cristianos, ¿sí? No de aquí, de por allá en el norte donde yo andaba, ¿verdad? Y en México también, por allá se dan ese tipo de cristianos que no están contentos con nada. Tienen y quieren tener más, ¿verdad? No hay desarrollada esta actitud del contentamiento. Ahora, esta actitud del contentamiento aplica tanto a lo material que todos necesitamos, porque necesitamos una casa donde vivir, necesitamos ropa con qué vestirnos, necesitamos un auto, pero el contentamiento aplica tanto a lo material como a los asuntos ministeriales. Y hay servidores o ministros que no están contentos donde Dios los ha establecido. Y el que es el pastor asistente quiere ser el pastor. El que es un músico que complementa a la demás quiere ser el líder de música. Y es una de pleitos y conflictos. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento en el corazón, hermanos. Entonces, esta actitud lo único que hace es dañar al cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerda usted que en Números 16, no lo busque, pero usted puede estudiar ahí en su casa esta narración que es titulada La rebelión de Coré? ¿Quién era Coré? Pues un hombre que le fue asignada una tarea como levita, pero no estaba contento. Resulta con que él quería ser el sacerdote, asignación que le correspondía a Aarón y a Moisés. Y empezó a correr ahí su rebelión, empezó a contaminar a la gente y lejos de estar contento donde Dios lo había establecido, empezó a contaminar a otros porque quería ser el sacerdote. Cuidemos mucho, hermanos, nuestras actitudes, ¿verdad? Estemos contentos. Si Dios te tiene ahí sentado, ahí quédate sentado. Si Dios te pone a servir y te asigna alguna tarea, pues hay que hacerla con gozo, con alegría, con pasión, con celo. O que cualquier otra tarea será menos que la tarea de estar aquí, porque algunos dicen, no, yo no quiero ser ujier, yo mejor quiero predicar. Es más la predicación que el servicio de ujier.
Déjeme decirle que cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo y nos sean dadas las recompensas, el Señor nos va a recompensar a todos según la parte de servicio en la que te involucraste estando aquí en la tierra y sirviendo en el ministerio. ¿Sí? Entonces, Él no va a decir, mira, tú fuiste el pastor, entonces este premio es mayor, o la recompensa que le corresponde al líder de alabanza, o al líder de los sugieres, o al encargado de... No. Ahí las recompensas van a ir determinadas conforme la obra que cada uno hicimos estando aquí en la tierra. Entonces, debemos aprender a estar contentos donde ahora Dios nos tiene y con lo que nos tiene. ¿Sí? Debemos aprender a estar contentos. Y déjeme decirle algo, hermanos, si usted no está contento con lo que tiene, cómo lo tiene, usted no tiene un problema conmigo, usted tiene un problema con Dios. ¿Sí? Porque Dios habla de esta actitud que todos debemos desarrollar, la actitud del contentamiento, porque mire, de pronto nos damos cuenta, hay gente que reniega de todo. Cuando hay personas que están viviendo en situaciones y circunstancias mucho más complicadas que las que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, aprender el contentamiento es una responsabilidad que todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos que desarrollar, tenemos que aprenderla. La palabra aprender significa, escuchen esto, adquirir conocimiento de algo. Uno, por medio del estudio, es decir, por medio de la parte teórica, pero también se aprende por medio de la parte práctica, o sea, de las experiencias que cotidianamente vivimos en el área que se desea aprender. Entonces, por un lado está la teoría, pero por otro lado está la práctica, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo ya estoy listo porque ya estudié 2 años en el Instituto Bíblico, ya estoy listo para ser pastor. ¿Y la práctica y el llamado dónde quedan? Y hoy se da mucho eso, ¿eh? Algunos suponen que porque ya sacaron un título de haber estudiado 2 o 3 años en el Instituto Bíblico, estudiaron teología, escatología y un montón de cosas. Algunos suponen que ya por el simple hecho de haber recibido un título, eso los hace pastores. ¿Será así? No, no es así. ¿Y la parte práctica? ¿Dónde queda? Por un lado. ¿Y el llamado? ¿Dónde queda? Por eso muchas congregaciones el día de hoy sufren. Por eso muchas congregaciones, en lugar de continuar en la obra que Dios les ha encomendado, en lugar de seguir adelante, se van decreciendo. Porque es muy posible que la persona que está ahí al frente no sea un hombre llamado por Dios. En fin, aprender significa entonces adquirir conocimiento teórico y práctico. Por ejemplo, nadie puede decir yo soy un médico titulado con la especialidad médico, cirujano y partero por el simple hecho de decir, aquí está mi título. Entonces, ese hombre está bien, ya está ahí el título, médico, cirujano y partero, ¿verdad? Pero déjeme decirle, le faltan muchos años de experiencia en todo lo que tiene que ver con ayudar a las madres a dar a luz a los hijos, ¿sí o no? O, por ejemplo, Vanessa está a punto de aliviarse. ¿Tú le dejarías la responsabilidad de dar a luz a tu hijo a un recién egresado de la universidad? ¿Se lo dejarías o no? No. Necesitaría estar ella en otro planeta tal vez o con otra forma de pensar. Pero ¿quién le dejaría que le ayudaran a traer a este mundo, a ese ser que por 9 meses el Señor está formando ahí en su vientre? ¿Quién lo dejaría? Nadie. A un recién, es más, los recién egresados de la universidad todavía los ponen en un periodo de práctica, de prueba, donde tienen que estar siendo supervisados, donde tienen que estar aprendiendo la parte práctica también, ¿verdad? Bueno, alguien tampoco puede decir, yo conozco que Dios es un Dios sanador porque así lo dice la Biblia. Bueno, esa es la parte teórica, efectivamente, así lo dice la Biblia. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios sanador?
Él sana nuestras dolencias, Él sana nuestras enfermedades, Él es un Dios sanador. Pero escuchen esto, la persona que dice, yo sé que Dios es un sanador, y lo dice porque la Biblia lo establece así, porque es uno de los atributos de Dios, necesita el otro lado, necesita la parte práctica, donde aquel que dice Dios es un Dios sanador, necesita padecer la enfermedad para entonces poder experimentar que Dios lo sana, y entonces con toda convicción pueda él decir, Dios es un Dios sanador, porque yo ya lo experimenté. No solamente la parte teórica, sino la parte práctica, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo tuvo que aprender y tuvo que entender que para aprender el contentamiento, escuchen esto, él tenía que padecer algo. Es decir, él tenía que sufrir. Mire lo que él escribió a la iglesia de los Corintios. Vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 4, por favor. Entonces, Pablo tuvo que entender que para aprender a conocer a Dios y practicar en este caso el contentamiento, él sabía que debía padecer necesidades, aflicciones, debía pasar por circunstancias difíciles como lo fue la persecución. Pero mire ese Pablo que está en todo el desarrollo de su ministerio y del carácter, ¿sí?, que el Señor estaba formando en él. Mire lo que escribió. El título ya ahí de 2 de Corintios 4:7, como empieza, ya desde ahí ya nos desafía. Pablo dice ahí, no sé si su Biblia lo dice así, pero mi Biblia dice, viviendo por la fe. ¿Así dice su Biblia? El encabezado. Viviendo por la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, vivir por la fe significa un estilo de vida diario, cotidianamente, dependiente y confiando totalmente en Dios. Hasta ahí. O sea, de entrada ya Pablo dice, les escribe a los corintios, tienen que aprender a vivir en una dependencia total de ese Dios establecido en la Biblia. Y él dice lo siguiente en el versículo 7, mire lo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, hasta aquí. Una de las pruebas o de las evidencias más maravillosas del poder de Dios, entre muchas otras que podemos ver alrededor de la Biblia y alrededor de este planeta, es el hecho de que a un simple vaso de barro se le haya dado el privilegio de ser el portador de semejante esplendor, de ser el guardador de semejante tesoro, como lo es el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué significa esto? Que el tesoro es el poder del Evangelio, ¿sí? Ese es el tesoro, está tipificando la revelación o la iluminación del mensaje del Evangelio, que cada uno de nosotros necesitamos buscar ser iluminados con lo que ya está establecido en la Biblia. Pero además, entender y comprender que es ese mensaje, ese gran tesoro del Evangelio, que es el que tiene el único poder para transformar a una persona del pecado, de las tinieblas, a la luz admirable del Señor, como usted y yo fuimos transformados por causa y el resultado del poder de la predicación del Evangelio. ¿Alguien, alguna ocasión, se tomó el tiempo para hablarte de Jesús, sí o no? ¿Sí? ¿Alguien se tomó el tiempo para hablarte de Jesús? ¿Alguien se tomó el tiempo para hablarme de este mensaje que tiene poder para transformar la vida? Y ese es el gran tesoro que fue depositado, ¿dónde? En vasos de barro, ¿sí? Es decir, el frágil vaso del barro está tipificando al mensajero, es decir, al hombre exterior, propensos todos, cada uno de nosotros, a todo tipo de aflicciones y necesidades. Y es precisamente lo que Pablo estaba enseñando a los corintios. Número 1, les dice, vivan por fe, vivan dependiendo del Señor, confiando en el Señor, recordando que Él nos ha dado el privilegio como vasos de barro, frágiles vasos de barro, nos ha dado el privilegio de ser los depositarios
destinatarios de un mensaje tan poderoso como lo es el mensaje del Evangelio, que transforma a la gente. Pero algunos menospreciamos ese Evangelio. Incluso hay quienes a mí me han preguntado, hermano, tengo que predicarle a alguien, quiero ir a compartirle a una persona, pero no sé qué decirle. No saben qué decirles. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, ¿de qué le habla? ¿De Cristo o de sus experiencias? Hay que hablar del mensaje de Jesucristo. Tampoco les hable de la iglesia. Te voy a invitar a mi iglesia, a mi congregación, porque ahí sí hablan la verdad. No. Hábleles de Cristo. Háblele del mensaje de la resurrección de Jesús. Que Él fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para hacernos libre de la maldición y de la condenación eterna. De eso hay que predicarle a la gente. No de mis aflicciones, no de mis amarguras, no de mis experiencias personales. Porque eso en sí mismo no tiene el poder que solamente tiene la palabra, el mensaje del Evangelio. Por eso es que Pablo fue un asiduo predicador del Evangelio, y vuelvo a repetir, lo hizo con celo y lo hizo con pasión. Entonces cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero ¿sabe de lo que me doy cuenta? Lamentablemente es que hoy muchos de esos vasos de barro se creen el tesoro. Es decir, a tal punto que han invertido los papeles y ahora el tesoro, que es el mensaje, lo han hecho el barro. Y el barro, que es el hombre, lo han hecho el tesoro. No sé si me expliqué. Los papeles los cambiaron. ¿Sí? Ahora se cree más en lo que dice el apóstol que en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, y luego mire lo que añade Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios. Aquí la palabra excelencia se traduce para que la supereminente grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Algunos se creen mucho más que Dios. Hasta que yo no lo toque, entonces va a ser sanado. No, pues y a tu gloria entonces, ¿verdad? Como Nabucodonosor, ¿verdad? Con un orgullo impresionante, que él decía, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para la honra de mi majestad. No, pues sí. ¿Sabe qué lo llevó a esa actitud de orgullo y de soberbia a Nabucodonosor? A convertirse como en una bestia, hasta que tuvo la capacidad de volver en sí y reconocer la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo dice, tenemos este tesoro, vivan por fe, dependientes de Dios, porque Él nos ha dado el privilegio de depositar en nosotros vasos de barro, el poder del Evangelio, que es la supereminente grandeza de su poder, para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Miren la parte práctica de lo que Pablo tuvo que pasar para aprender el contentamiento, y habla precisamente de las aflicciones que Pablo tuvo que padecer por causa del Evangelio. Versículo 8, estamos ahí, 2 Corintios 4, 8. Dice Pablo, estamos atribulados en todo. Pero luego añade, coma. Ya sabe que las comas son para hacer una pausa, ¿verdad? Entonces, estamos atribulados, porque si alguien dice, algunos nada más nos quedamos ahí en esa parte. Si supieras las grandes tribulaciones que estoy padeciendo. Pero Pablo pasaba tribulaciones, ¿sí o no? Pero mire la segunda parte, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esta palabra, atribulados, su traducción me llamó mucho la atención. Esta palabra atribulados, el griego lo traduce amontonar tribulación sobre tribulación y aflicción sobre aflicción. ¿A quién le gusta que después de que está padeciendo tribulación se le amontone más tribulación? A nadie. A mí no me gusta. Sin embargo, cuando Pablo está diciendo ahí, estamos atribulados, es decir, estamos afligidos, y sobre las aflicciones que estamos padeciendo, hay más aflicción, vienen más aflicciones. Pero otra versión inclusive dice, estando estrechados en gran manera con tribulación sobre tribulación. O sea, había una estrechez, ¿sí? Y de pronto nosotros padecemos algunas situaciones difíciles y por causa de no aprender el contentamiento, renegamos contra Dios cuando viene la estrechez. Entonces, Pablo dice,
Se nos ha amontonado tribulación sobre la tribulación que ya hay, mas no angustiados. Y aquí la palabra no angustiados traduce atiborrar de angustia. La traducción es muy parecida a la de atribulados. También habla de una estrechez de espacio, como cuando sacudes una bolsa que le quieres meter algo y luego la sacudes, metes la mano para que le quepa más. A eso se está refiriendo Pablo, a esa estrechez. ¿Ha notado que cuando alguien está angustiado por alguna necesidad, luego de repente, hola, ¿cómo estás? Estoy en aprietos. No tengo espacio ya para hacer nada. Se está traduciendo así. Pablo decía, estamos atribulados, pero no angustiados. Entonces, parafraseando este versículo, podemos leer de la siguiente manera. Estamos en tribulación sobre tribulación. Estamos en aflicción sobre más aflicción, pero no estamos atiborrados de angustia. Aún creemos, dice Pablo, y tenemos confianza que el Señor nos dará un espacio para salir adelante en la confianza que tenemos en Él. Realmente esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de desarrollar. La vida cristiana se vive por fe y no por lo que se ve. La vida cristiana se vive por fe y no por lo que se tiene en la mano. Porque lo que a veces tenemos en la mano, eso se puede esfumar en un instante, ¿verdad? La tribulación, escuchen esto, hermanos, por eso hace relación al versículo 7, ¿sí? Que somos el vaso de barro a los cuales se nos fue depositado la revelación o la iluminación del evangelio, del verdadero evangelio, de la doctrina. Pero a la tribulación le viene a todo tipo de barros, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es el barro? Cada uno de nosotros, ¿sí? Somos barro. Pero a causa del tesoro que hay en nosotros, que es la palabra, escuchen esto, hermanos, podemos decir como Pablo, sí estamos atribulados, pero no estamos en angustia. Todavía sabemos que en cualquier momento el Señor nos dará un espacio de tiempo para sacarnos adelante. No sé cuántos se atrevieran a decir lo que Pablo le escribió a los Corintios, ¿sí? Es que es ese poder del Evangelio lo que puede producir en nosotros confianza y fe. Porque cuando descansamos en nuestras capacidades, entonces la tribulación no se va a ir. Sí hay tribulación, pero dice Pablo, no estamos en angustia. Y luego añade Pablo diciendo, estamos en apuros. Es decir, el apuro también le viene al barro, ¿sí? Y aquí la palabra apuros significa quedarse sin salida, estar totalmente perdidos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, estamos ya sin salida. Estamos en apuros, no tenemos más esperanza, estamos como perdidos, pero añade Pablo, mas no desesperados, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de lo que Pablo tuvo que padecer para aprender el contentamiento, ¿sí? Entonces, esta es la parte práctica que Pablo tuvo que aprender para aprender a contentarse teniendo y no teniendo. Entonces, si usted dice, bueno, ¿cuántos quieren aprender a estar contentos con lo que tienen y lo que no tienen? ¿Cuántos quieren aprender? Bueno, pues entonces espere padecer alguna necesidad como la que padeció Pablo. Si no nos vienen estas circunstancias difíciles, ¿cómo vamos a aprender el contentamiento? Entonces dice Pablo, estamos en apuros, mas no desesperados, es decir, mas aún tenemos la esperanza en el Señor, que ese tesoro, el poder de Dios, la confianza que tenemos en las promesas del Señor, Él nos sacará adelante. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, en la agenda de Dios. Así que, ¿cuántos están en apuros? ¿Cuántos están en apuros? Bueno, hay que esperar, ¿sí? En apuros, pero no te desesperes, hermano. La bendición y la provisión de Dios vendrá. Luego en el versículo 9 dice Pablo, perseguidos. Ahora, le quiero decir una cosa. En los tiempos de Pablo y de los primeros cristianos, la persecución llevaba como fin, la persecución, dar la vida, Es decir, la muerte, implicaba la muerte para muchos de ellos. Y Pablo fue tremendamente perseguido. Así como él persiguió a la iglesia y no solamente golpeaba a los cristianos, los azotaba, los metía a la cárcel, también los asesinaba. Bueno, esa persecución
que él provocó y que él produjo, de esa misma persecución él padeció también. Y escuche esto, él tuvo que padecer la persecución para aprender el contentamiento también. Entonces dice Pablo ahí, perseguidos, mas no desamparados, ¿sí? Es decir, la persecución le va a venir al barro. Y a lo mejor usted pensará, bueno, pues ya ahorita no hay la persecución que había en el tiempo de Pablo. Yo les he dicho en otras ocasiones, una de las peores persecuciones que estamos sufriendo el día de hoy todos los cristianos es la persecución del engaño religioso, donde te dicen, esta sí es la verdad. Donde te dicen, esto es lo que Dios va a hacer por ti, así que tú nada más ven y siembra y traes tus diezmos y traes tus ofrendas y el Señor te va a prosperar. Es una persecución religiosa impresionante que está llevando a desertar del camino a muchos cristianos que no están siendo leales en el conocimiento del Evangelio del Señor. Entonces, como no conocen la Escritura, cualquier falsa doctrina se la están comiendo, ¿sí? Entonces, estamos perseguidos, dice Pablo, mas no desamparados. Y aquí la palabra desamparar es dejados sin amparo, sin ayuda. Pero esa expresión, no desamparados, esa esperanza, te la da el poder, el tesoro del Evangelio de Jesucristo. Por eso hay que conocer y hay que estudiar la palabra. Sigue diciendo Pablo, derribados, es decir, echados abajo por causa de nuestras debilidades. Las debilidades las tenemos todos como barro que somos, frágiles, ¿sí? Estamos derribados, dice, pero no destruidos. Y no son destruidos, dice Pablo, por causa del tesoro del poder de la palabra que hay en nosotros. Por eso es que hay que atesorar la palabra, hermanos. Hay que tratar de memorizar en lo más posible la palabra. Hay que tratar de que en nuestro corazón sea el depósito donde esté ese gran tesoro de la palabra de Dios, para que cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las necesidades, podamos responder conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso es que Pablo en el versículo 7, él decía, tenemos este tesoro, el Evangelio, la palabra, la revelación de la palabra, en vasos de barro, para que cuando vienen las situaciones difíciles sepamos qué hacer. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Otra versión dice Pablo, teniendo en todo tiempo mi cuerpo expuesto a la muerte por causa de la predicación del Evangelio. O sea, Pablo lo sabía. Él no podía decir, se me hace que ahora mi vida va a estar resguardada. No, él sabía claramente que su vida estaba en peligro por causa de la predicación del Evangelio. Pero escuchen esto, nunca diluyó el mensaje, nunca dejó de predicar. Aún a pesar de saber que cada día estaba expuesto a la muerte por causa del Evangelio. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que cada día vayamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. ¿Sí? Otra versión dice, teniendo en mi cuerpo las marcas de los sufrimientos mismos que padeció Jesús, llevo así a donde quiera que voy la imagen de mi Señor y mi Salvador, aquel que me rescató de las tinieblas a su luz. Siempre traía las marcas Pablo. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Aquí Pablo estaba hablando que él estaba bien entendido de que su vida estaba expuesta a la muerte, pero su vida podría dar la muerte, o la vida de Pablo podía traer vida a aquellos que recibirían la salvación por causa de la predicación del Evangelio que él proclamaba. No sé si me expliqué. Es decir, él decía, si yo muero, pero tú recibes la salvación, qué bueno, prefiero morir, ¿sí? Estaba dispuesto a pagar ese precio con tal de que viniera la salvación a aquellos a los cuales Pablo les predicaba. Y esa debe de ser la actitud que debe de haber en nosotros también, ¿sí? Si mueres, pero otro vive, ¿estaríamos dispuestos, sí o no? No hay muchos amenes.
¿Estaría dispuesto usted a dar su vida con tal de que para otro viniera la salvación? Mire lo que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué entendimiento tan elevado tenía Pablo, eh? Él decía, bueno, si me voy a morir por causa de que alguien recibió el Evangelio y recibió la salvación de Jesucristo, bueno, pues a mí me va a ir mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que de todas maneras me voy a ir con Él. ¿Qué importa que sea cuando sea? Ese era el entendimiento que tenía Pablo. Pero de repente a algunos de nosotros se nos habla acerca de que algún día vamos a morir y como que algunos le temen a la muerte. ¿Alguno de ustedes le teme a la muerte? ¿No? Qué bueno, ¿sí? Si no le tienes temor a la muerte es porque ya sabes a dónde vas. Que se preocupen los que no saben a dónde van cuando mueran. Versículo 13, seguimos leyendo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿sí? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos, todas estas cosas y muchas otras más que padeció Pablo, ¿eh? Pablo también padeció hambre, a veces no tenía para comer, pero él escribió a los cristianos de la iglesia en Corinto, les escribió, vivir por fe, aprendamos a vivir por fe. Dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, es decir, nuestra fe no se debilita. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta expresión leve, se traduce esta ligera e insignificante tribulación, dice Pablo. Es decir, aquí tribulación se traduce, esta leve, ligera, insignificante tribulación se traduce presión intensa de sufrimiento. Es decir, Pablo estaba siendo fuertemente presionado en su ser interior por medio del sufrimiento, con el fin de que Pablo aprendiera el contentamiento. Entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, Pablo sabía que la gloria futura que él experimentaría con el Señor estaba muy por encima de cualquier sufrimiento que padeciera estando en este planeta. Él sabía bien hacia dónde iba. Versículo 18, y mire lo que dice. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando tú ves, ¿qué es lo que ves? Las cosas de este mundo. Pero Pablo está hablando en un sentido espiritual. No vean las cosas de este mundo. Más bien hay que tener una mirada espiritual, ¿sí? Y luego termina Pablo diciendo, porque las cosas que se ven son temporales. Hoy las tienes y mañana no. Y mire cómo hay quienes sufren, porque hoy tienen algo materialmente hablando, y si mañana ya no lo tienen, reniegan y sufren, porque no están contentos. Necesitan aprender el contentamiento. A estar contentos cuando hay y estar contentos cuando no hay, ¿sí? Este es el verdadero carácter de un cristiano. Entonces, las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven, esas son eternas, ¿sí? Entonces, los verdaderos hombres de Dios como Pablo tuvieron la capacidad para ver más allá de lo físico, vieron lo espiritual. Y esto es lo que nos enseña la vida de Pablo, el ministerio de Pablo. Pablo podía tener una mirada espiritual, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Moisés decide rehusarse hijo de la hija de Faraón? Dice porque puso su mirada en lo que le esperaba, ¿sí? Por eso rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Los grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia, además veían más allá del presente, de lo que se veía en la actualidad. Veían un futuro con el Señor. Tuvieron una mirada más allá de lo visible. Veían hasta lo invisible.
¿verdad? Y esta actitud y este comportamiento de Pablo nos debe de enseñar a cada uno de nosotros. Es el estilo de vida práctica a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de la aflicción, a través de las necesidades que cada uno de nosotros necesitamos pasar, como Pablo las pasó. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Una, para aprender el contentamiento, y dos, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Si no hay sufrimiento y aflicción, entonces ¿cómo se forma el carácter de Cristo en nosotros? Entonces, si todo esto lo tuvo que experimentar Pablo, ¿usted no cree que nos podría pasar a nosotros para aprender el contentamiento? ¿Y cuántos están listos y dispuestos a decir, tribulación sobre tribulación? Me vendrá aflicción y sobre más aflicción. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Bueno, muy simple. Contentamiento se define estar satisfecho con lo que tienes y con lo que no tienes. Y que lo que tienes te es suficiente. Y no andas queriendo lo de los demás. Porque de repente el que tiene, el que no tiene, quiere lo que aquel tiene. ¿Me expliqué? Sonó como trabalenguas, ¿verdad? El que tiene, en relación al que no tiene, quiere tener lo que el otro tiene, porque no hay contentamiento en el corazón. Entonces, una de las causas principales por la cual la primera generación que salió del pueblo de Israel no entró a disfrutar de la tierra prometida, ¿sabe cuál fue? Una de las, entre otras, para ellos hubo rebelión, idolatría, renegaron contra Dios. Pero una de las cosas que los llevó a no poseer la tierra fue su descontento. Todo el tiempo estuvieron descontentos. Una ocasión les faltaba el agua y renegaron contra Dios y contra Moisés. Otra ocasión les faltaba el alimento y renegaron contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto y allá hubiéramos, por lo menos allá teníamos ajos y cebollas. Había descontento en el corazón. ¿Sabe que como el pueblo de Israel, hoy hay muchos cristianos también, están descontentos con todo, ¿verdad? Entonces no, necesitamos aprender la actitud de contentamiento que desarrolló Pablo. En esa falta de contentamiento los israelitas pensaron que a Dios se le había escapado de la mano la vida de los israelitas que andaban ahí en el desierto. Y notemos cómo el deseo de querer tener más cada día ha venido a ser la fuerza ya en nuestros días, la fuerza que está moviendo la vida de mucha gente el día de hoy. El deseo de querer tener más, ¿sí? Que no están contentos en el corazón. Cristianos y no cristianos, ministros y no ministros. Los ministros que tienen gente quieren tener más gente, ¿sí? Y eso es válido. Lo que no es válido es la implementación de métodos que no tienen nada que ver con la Biblia con tal de tener gente, ¿sí? Ahí ya no se vale eso, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del problema? La falta de contentamiento. Porque ellos saben que al tener más número de personas, pues los números en las finanzas les aumentan, ¿verdad? Y tienen dinero y quieren tener más dinero. Y en lugar de ver a la gente con compasión y misericordia, la ven con el signo de dólares. A ver cuánto le puedo sacar a este, ¿verdad? Los políticos tienen poder y quieren tener más poder, ¿verdad? Bueno, todo esto, su raíz principal, en muchos de los casos, está aquí en el corazón, ¿sí? Tienen dinero, quieren tener más dinero. Se olvidan de lo que Jesús dijo en Lucas 12:15. Jesús dijo, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre y de la mujer no consiste en la abundancia de bienes que posee. El problema es que luego empezamos a medirnos por lo que tenemos. Y hay quienes sienten o tienen un sentido de valor por lo que tienen y no por lo que son. Dicen ellos, pues tengo una bonita casa, tengo un buen auto, y a eso le atribuyen su sentido de valor. Entonces, Jesús dijo, la abundancia de los bienes no es lo que tiene que ver con la vida del hombre.
Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, él desarrolló contentamiento en su vida. Le vinieron las fuertes pruebas, la tribulación, y por si fuera poco, los que se consideraban sus amigos lo empezaron a acusar, diciendo que lo que le padecía a Job era por causa de que estaban en pecado. Y no necesariamente cuando alguien está padeciendo necesidades es por causa de que anda en pecado, ¿verdad? Entonces, más bien es por causa de que Dios está formando en nosotros su carácter, ¿sí? El carácter de Cristo en nosotros. Terminamos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, pero gran ganancia. Y cuando Pablo dice gran ganancia no se está refiriendo a la ganancia material, porque hoy todos quieren lo material y si no lo tienen no están contentos. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, ¿sí? Por un lado la piedad, que significa el respeto, la reverencia que debemos de tener a Dios en todo tiempo, teniendo o no teniendo, ¿sí? Por eso Pablo dice, no dejes de desarrollar la piedad, pero que ésta vaya acompañada de contentamiento para que no dejemos de darle la gloria y la honra al Señor en todo tiempo. Porque nada hemos traído a este mundo, versículo 7, y sin duda nada podremos sacar. Así que, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, ¿cuántos saben que Pablo aprendió a vivir lo que predicaba? Así fue. Pablo tuvo que pasar todas las tribulaciones que pasó, el sufrimiento y las aflicciones, para aprender el contentamiento, ¿sí? Él dijo en Filipenses 4:10, termino ahí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, es decir, a sentirse satisfecho teniendo lo suficiente. Y luego dice, cualquiera que sea mi situación. Y aquí está el problema en muchos cristianos, que de repente están en una situación adversa y no disciernen la voluntad de Dios. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, esta expresión o este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿significa que puedo yo hacer con mi vida todo porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es ese el enfoque que debe de tener este versículo. Más bien lo que Pablo está tratando de enseñar es que tener la fuerza de Dios, tener el poder capacitador de Dios para soportar cualquiera que sea nuestra situación. Por eso termina Pablo en el versículo 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, tengo la fuerza de Dios para, si tengo, soporto. Y si no tengo, también soporto la prueba, la tribulación, la escasez, con el fin de que aprendamos a desarrollar el contentamiento y estar satisfechos con lo que tenemos. ¿Cuántos quieren aprender el contentamiento? ¿Cuántos quieren aprender el contentamiento? ¿Todos? Bueno, pues espera las pruebas, espera la aflicción, espera el sufrimiento, espera la necesidad, espera la adversidad, espera la persecución, aún a lo mejor de tu propia familia, ¿verdad? Todo con el fin de que podamos aprender contentamiento. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Levanta tus manos al Señor si pudieras hacerlo por un momento, simbolizando rendición total a Él, y digámosle al Señor, Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender y a comprender, Señor, las verdades tan profundas que están ahí establecidas en tu palabra, y poder tener la revelación, la iluminación de ella, y de ella aprender y aplicarla, Señor. Tu palabra nos da
la parte teórica, pero también viene la parte práctica, Señor, donde es necesario padecer, es necesario sufrir, es necesario experimentar necesidades, hambres, persecuciones tal vez, con el fin de aprender esta actitud y este comportamiento en nuestra vida, el contentamiento. Queremos estar contentos si tenemos o si no tenemos. Pero Salomón dijo: Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre tenga la necesidad de robar o de blasfemar de tu nombre, Señor. Manténnos en la posición correcta y adecuada, en la condición necesaria en la que debemos estar, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú estás allá en tu trono sentado y sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor, aún antes de que podamos pedírtela, Señor. Tú ya sabes de lo que tenemos necesidad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que a través de las situaciones adversas podamos entender y discernir, Señor, que es necesario pasar por estas situaciones con el fin de que nuestro carácter sea formado y que podamos ser cada vez más semejantes a ti, Señor. Pero también que podamos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y eso para nosotros es suficiente porque proviene de ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, Señor.